También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que en este tiempo seas guiándonos, seas pastoreándonos, que podamos recibir con un corazón dispuesto tus amonestaciones, tus llamados, sobre todo que podamos ver el Evangelio de gracia, podamos verte a ti, Señor Jesucristo, y tus provisiones para nosotros. Señor, te pedimos que nos des el oído espiritual, como dice aquí tu palabra, que podamos mirar lo que oímos, atender esta palabra de Dios, esta palabra con la autoridad divina que tú nos das. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos tomar asiento y vamos a escuchar la exposición de esta palabra, de este texto. El domingo pasado iniciamos el capítulo 4 y esta es una nueva sección donde hay una serie de parábolas, hay también algunos dichos de Jesús con el tema del reino de Dios. Y esta enseñanza inicia en el capítulo 4 y abarca hasta el versículo 34. Ustedes pueden ver ahí el contexto. Estas parábolas, en términos generales, están hablando de un sembrador, de un terreno, de unos terrenos y la semilla en crecimiento. El sembrador es el Señor y todo aquel que predica la palabra de Dios. El terreno representa aquí a los corazones de los hombres y la semilla es la palabra de Dios. Recordemos que esta parábola es clave para entender las demás parábolas. En el sermón pasado vimos por qué unos responden al Evangelio y otros no cuando se predica la palabra. ¿Por qué unos responden al Evangelio y otros no? El secreto de la germinación y crecimiento de la semilla de la palabra en los corazones que la reciben. Eso fue lo que vimos. Y por otro lado, pues está el endurecimiento, el rechazo desagradecido de algunos a este ofrecimiento glorioso, a este gran llamado tan especial. Para explicar esto, el Señor entonces habló de una parábola donde hay 4 terrenos, 4 tipos de terrenos donde la palabra de Dios cae, donde la palabra de Dios es sembrada, liberal, abiertamente, y los resultados que se producen ahí. 3 terrenos no son aptos para el crecimiento de la semilla y un solo terreno es la buena tierra. El primer terreno son los que reciben el mensaje, pero al instante el mensaje es arrebatado del entendimiento y hay un intercambio rápido. Como llega, se va. Son los de junto al camino. Satanás arrebata la palabra de sus corazones y la persona coopera desechando la verdad por la mentira y cambiando por las sugerencias del enemigo para vivir la vida. También está el segundo terreno, que son los que escuchan la palabra un día y están tan emocionados, tan contentos y gritan y lloran de alegría, pero al día siguiente o al tiempo, entonces cuando ven ellos lo que significa ser cristianos, las diferentes persecuciones que se presentan, los sufrimientos, pues se desaniman. Y el tercer terreno son los que están tan ocupados, tan afanados con este mundo, con la adquisición de recursos, con el placer que pues no hay lugar para el reino de Dios y no hay fruto. Estos son los que cayeron, la semilla cayó entre espinos y entonces esos espinos ahogan la semilla y no puede crecer. Y finalmente hay un cuarto terreno y es la tierra buena. Solo ahí la semilla crece y son los que oyen, reciben la palabra y dan fruto. Estos son los corazones preparados para el Señor. Y hay un llamado muy interesante aquí en esta parábola que está al inicio y al final, ¿cierto? Y es
oír. La parábola empieza diciendo que debemos oír y termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces es un llamado insistente a prestar atención, el valorar la enseñanza de la palabra de Dios que generosamente el Señor esparce a todos. En el contexto veíamos que muchos de los escribas y de los fariseos y muchos de los que seguían al Señor ahí en la multitud, a pesar de haber estado expuestos a la palabra de Dios tan claramente enseñada, incluso de haber visto señales y milagros y prodigios, pues rechazaban al Señor y por eso ellos no daban los frutos del reino de Dios. Entonces, ante el rechazo constante de la palabra de Dios, por cualquier razón del corazón, ante el menosprecio, el cuestionamiento, el desinterés, el intercambio de la verdad por la vanidad de la vida, por el pecado, pues el Señor quita el entendimiento de esas personas. Y llega un momento en donde se agotan los llamados, en donde se agotan las ofertas de gracia, y el Señor tiene que hacer un juicio sobre esas personas, y por su rechazo continuado, Él los entrega a ellos mismos. Y pueden seguir escuchando la palabra de Dios, pero para ellos estará cerrado el entendimiento. Nunca podrán comprenderla. Nunca podrán comprenderla. En Marcos 4:12 leemos, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces es claro que el Señor ciega el entendimiento, cierra la comprensión de quienes han sido infieles, quienes después de muchos llamamientos se han negado a creer. El día de hoy tendremos la exposición de la segunda parte de la explicación que está dando el Señor de la parábola del sembrador. Y vamos a continuar hablando sobre la importancia de oír, la importancia de estar atentos y aplicar la palabra de Dios para dar fruto. Hay una gran bendición para quienes prestan atención a lo que escuchan, pero también hay despojo a los que no quisieron usar sus tesoros recibidos. Versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Como vemos aquí, la audiencia del Señor no ha cambiado. El Señor seguía hablando al mismo grupo que le preguntó en privado por la parábola anterior. Ustedes recuerdan, los discípulos y algunos de la multitud le preguntaron al Señor qué significaban esas palabras. Y aquí tenemos diferentes dichos que eran aplicados por el Señor en los evangelios y los vamos a encontrar incluso en otros contextos también. El primero de estos dichos tiene que ver con la luz, y aquí se refiere a una lámpara de aceite. Esta lámpara era de barro, era una lámpara en forma de plato, tenía dos agujeros, un agujero para una mecha de lino y el otro para introducir el combustible, que era el aceite de oliva. Cuando el aceite bajaba de nivel, la mecha comenzaba a humear y tocaba ponerle más aceite. El almud, que se nombra aquí, era una taza, era un recipiente que servía para medir los granos. Era una medida, una unidad de medida de capacidad de granos. Solo cuando las personas salían de la casa, por prevención, ellos ponían ese almud, ese balde, digámoslo así, sobre la lámpara. Pero cuando estaban en la casa, pues era absurdo que taparan la luz. Se necesitaba la luz mientras que estaban en la casa. Las casas de las personas pobres solo tenían una habitación con una lámpara, y esa lámpara era suficiente para iluminar todo el lugar. Entre más alto se ponía la lámpara, era mejor la luz. Por eso las lámparas se ponían en la pared o colgadas en el techo. El Señor dice en Marcos 4:21, no es para ponerla en el candelero. ¿Qué era el candelero? Era una rama de árbol gruesa hincada en el suelo y era como un soporte para poner la lámpara. Si no había candelero, la lámpara se ponía sobre el almud, o sea, se ponía el balde para abajo y se ponía encima la lámpara. Y la idea era ponerlo sobre algo que lo elevara para que alumbrara, siempre en alto, para que alumbre, no debajo del almud, no debajo del balde, no tapado, no cubierto, no debajo de la cama. Ahora, ¿cuál es la relación de esta enseñanza con la parábola del sembrador? Porque estamos en el mismo contexto. Pues podemos decir que la buena tierra
permite que la semilla pueda germinar, dar fruto abundante. Esa vida fértil, dando fruto, es la luz del mundo, es como una lámpara en un cuarto que ilumina todo. Es lo que se espera, hermanos. En primer lugar, el creyente, al tener a Cristo, que es la luz del mundo, es provisto de vida, de luz espiritual, como dice el Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor es quien da vida al hombre muerto en delitos y pecados, y Él es quien trae la verdad que da libertad a quienes eran esclavos del pecado. En 2 Corintios 4:6 leemos lo siguiente. Pablo dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Señor trajo claridad a los suyos para entender y discernir su palabra. Y ahora, por la gracia de Dios, el creyente puede ver con claridad su vida y puede examinarla. La palabra del Señor es esa luz que viene a nuestras vidas y es nuestro guía en el camino. El Salmo 119:105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En segundo lugar, se espera que quien ha sido beneficiado con esta luz de la verdad, pues lleve esa luz a otros, comparta a otros la verdad para que también esas personas puedan ver. Así debe ser la vida del creyente. Así debe ser en un mundo que está en oscuridad. No tenemos la luz para cubrirla, para esconderla, sino para aplicarla primero a toda nuestra vida y para extenderla a otros. O si no, es inútil. Sería inútil tener luz si no la vamos a usar. Lo que enseña este pasaje es precisamente lo que hacía el sembrador de la parábola que vimos, la parábola del sembrador, que es aquí el Señor Jesucristo. Ser testimonio con su vida, con sus obras, y esparcir la semilla de Dios libremente para que caiga en todos los lugares. Y es lo mismo que leemos en el Evangelio de Mateo, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. No sé si ustedes han visto Bogotá, por allá a la distancia se puede ver el vislumbre de la ciudad. No se puede esconder, es imposible. El cristianismo, hermanos, debe ser visible, debe ser puesto en alto para que ilumine. Esa luz debe dejarse ver no solo en la iglesia, sino afuera, en todas las actividades, en todas las profesiones que realicemos. La pregunta para nosotros, en primer lugar, es: ¿tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas? Esa es la pregunta inicial que debemos hacernos. Porque tal vez estamos sin ni siquiera la luz. ¿Para qué sirve una linterna si no tiene pilas? ¿Cierto? Para nada. Si hemos seguido y creído en Cristo, si es así, tenemos la luz de la vida, tenemos claridad para ver el camino y para indicar el camino a otros. Ahora, si somos creyentes, somos llamados a examinarnos. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Por eso somos llamados a estar atentos a nuestra vida espiritual, a preguntarnos si hay relación entre la luz de la palabra y lo que con nuestras vidas estamos reflejando al mundo. Si usted es buena tierra, se espera que la semilla de la palabra germine en usted y dé fruto, y que ese fruto corresponda a la semilla sembrada. Ahora, si usted está en Cristo, usted tiene la responsabilidad aquí para aplicar esa luz. Y la lámpara natural, común, requiere aceite suficiente, tener la mecha encendida bien puesta, estar puesta en lugar apropiado. Y esas son cosas que solamente la persona dueña de la lámpara lo puede hacer. Es una gran responsabilidad. Algunas personas piensan que son convertidas al cristianismo y en adelante no tienen nada que hacer. Esconden la luz. Pero la luz que proyectamos, hermanos, debe avivarse y mantenerse con el aceite. Se debe estar pendiente de la lámpara para que no se apague. Ser luz es algo que hacemos durante toda nuestra vida. Pero ¿qué es lo que causa el fruto y la influencia cristiana, hermanos? Es el Espíritu Santo en nosotros. El aceite es una figura del Espíritu Santo. Y eso lo vemos con claridad en la parábola de las 10 vírgenes. El Espíritu Santo es quien nos ilumina y provee vida. Debemos examinar si la presencia del Espíritu, su influencia está en nosotros. Y constantemente necesitamos de esa influencia, como las 10 vírgenes
Hay que ser sensatos. Mirar. Deténgase hoy a mirar si tiene el aceite. Si esto no ha pasado, hermanos, si alguno no ha creído en el Señor y no tiene la luz en el interior, esta enseñanza tiene que ser un llamado a la conversión. Venga Cristo y refúgiese bajo su luz y reciba perdón de pecados. Confíe en Cristo y tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿cómo ocultamos la luz, hermanos? Cuando escondemos nuestro pecado y no lo tratamos con la palabra, sencillamente. Cuando evitamos la disciplina eclesiástica. Cuando no permitimos la amonestación de nadie, no damos cuentas a nadie ni nos sometemos a la autoridad de la iglesia. Cuando no nos dejamos pastorear. Nos aislamos del mundo, no leemos la Biblia. No predicamos el Evangelio. No defendemos la fe. Permanecemos indiferentes muchas veces. Permitimos que la mentira y el pecado siga su camino. Todo lo contrario, cuando la luz está puesta en alto, en el candelero. Porque solo ahí la luz puede entrar a todos los rincones de nuestra vida y puede extenderse y proyectarse a toda la casa y verse desde lejos. Pero esto no quiere decir que los que son creyentes, los hijos de luz, sean ya perfectos y proyecten perfecta luz. Se puede decir, tengo la luz, pero no puede decir, ya estoy resplandeciendo perfectamente. Solo hubo alguien en la tierra que hizo esto de manera perfecta, porque Él mismo era la luz, y fue el Señor Jesucristo. Nosotros por la gracia de Dios perseveramos en toda justicia, bondad, pero a veces por nuestro pecado no resplandecemos con todo el esplendor. Necesitamos y dependemos constantemente del Señor para ser luz. El Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Nuestra luz está en crecimiento. Eso quiere decir que en comunión con el Señor, buscando, atendiendo más y más a su palabra, congregándonos, orando, buscándole, encontraremos cada vez mayor claridad. En Santiago 4:8 leemos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Él es la fuente de vida y luz. Y el creyente tiene como característica que siempre estará creciendo hasta el día del Señor. En Proverbios 4:18 leemos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos creciendo en esa luz. Entonces, de acuerdo a todo esto, hermanos, que el día de hoy sea un llamado de ánimo para poner nuestra luz más alto en el candelero, para que todos vean la verdad de Dios. Esta es una exhortación, hermanos, para vivir, salir, proclamar abiertamente el mensaje del Evangelio. Hermanos, el Evangelio no solo es para la membresía de la iglesia, no es para un club privado y privilegiado. Tampoco somos piadosos por nosotros mismos. Hay que hablar, responder preguntas, explicar la Biblia a otros, dedicar y sacrificar tiempo y recursos para otros, crecer en santidad, porque no somos piadosos por nosotros mismos, depender de Dios para crecer, para poder iluminar a otros, estar con otros sin hacer acepción de personas. Y eso era lo que hacía el Señor. Hay que tomar la iniciativa, amar libremente, sin esperar correspondencia. A veces las personas en la iglesia están esperando que los demás les amen para poder amar. Si me aman primero, entonces yo puedo amar y puedo dar. Que les den para dar. Pero el Señor dice en el Sermón del Monte, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nuestro amor debe ser libre, debe ser de gracia, aun cuando nos respondan mal. El evangelismo y el discipulado es difícil, hermanos. Te dirán muchas veces que no. Nos rechazarán, nos calumniarán, nos perseguirán y hasta nos golpearán. Pero hay que brillar con el evangelio ante los hombres. Nos hacemos visibles sirviendo y amando libremente para que la vida verdadera, la vida de Cristo, sea dada a conocer y sea anhelada por los que son de Cristo. Y es necesario aquí pensar en cosas puntuales y prácticas, como invitar personas al culto de adoración, algo tan sencillo.
asistir a los devocionales entre semana, iniciar un grupo de estudio bíblico en su casa. Usted puede hacerlo, hermano. Usted ha recibido luz, ahora dé de esa luz. Usted recibió de gracia, entonces dé de gracia. Buscar e invitar personas nuevas para iniciar discipulados. Haga una lista de sus amigos y conocidos y familiares que aún no se congregan, que no conocen al Señor, y empiece a invitarlos. Póngase en esa tarea en los próximos días. Invitemos al culto por lo menos a una persona diferente cada 15 días. Póngase esa tarea, haga una lista y empiece a invitarlos. Piense en amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio. Piense en esos que no tienen conocimiento de nada en el Señor. Esos que viven su vida completamente deliberada. Nada perdemos, hermanos, con hacer el intento. Y eso es lo que yo quiero decirles. Tal vez usted piense que le van a decir que no, se van a burlar de usted. Nada pierde, hermano. No podemos retener la verdad, no podemos esconder la luz. Como Pablo dijo a los corintios, ay de mí si no anunciar el evangelio. 1 Corintios 9:16, ay de mí, ay de ustedes y de mí, hermanos, si nosotros nos quedamos aquí, si nosotros no le hablamos a nadie. Entonces no guarde más la semilla de la palabra de Dios. Hay serias advertencias sobre esconder lo que el Señor nos ha dado. Hay serias advertencias. Y ese es un llamado para cada cristiano individual. No mire a otros, no espere a que otros lo hagan por usted. Mírese a usted mismo, póngase al servicio en la iglesia local. Debemos hacer por lo menos lo mínimo, aplicarnos y llevar la palabra. Y les aseguro, el Señor hará su obra. Sembremos y nos sorprenderemos. ¿Usted ve el proceso de una semilla al crecer? Realmente no. Usted siembra y tiene un ejercicio de paciencia. Usted tal vez riega la semilla, pero todo el misterio que ocurre adentro, eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Fíjese cómo crece la semilla misteriosamente. Y es la parábola que sigue. Fíjese cómo crece. Usted no tiene que hacer nada más sino hacer lo que el Señor le manda y usted verá resultados. Y a veces nos quejamos, pero ¿por qué nuestra iglesia no crece? Haga lo que tiene que hacer. Es sencillo. Y el misterio lo pone el Señor. El Señor obrará y poderosamente, porque usted no puede convertir corazones. Usted no puede ni siquiera ver lo que hay en el corazón del hombre. Pero hágalo. Desde que haya personas que no conozcan de esta esperanza, desde que estemos con vida y este siglo malo no haya terminado, tenemos terreno para sembrar. No, se me acabó el terreno. No, lo que hay es mundo para sembrar. Vaya y siembre. Lo que hay es terreno. Pero tengamos también cuidado que lo que estemos esparciendo y aplicándonos sea la palabra de Dios y no nuestras ideas personales, nuestros legalismos, nuestras manipulaciones de la palabra. Eso no dará el fruto que el Señor quiere. Recordemos las palabras del Señor en el Sermón del Monte, Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, que en ti hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si nuestra mirada está enfocada en lo terrenal y material, nuestro ser se conducirá dominado por esa cosmovisión. Muchos hoy en día, como los escribas y fariseos, están oyendo pesadamente, solapadamente, con intenciones equivocadas. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos dejar que la luz de la palabra nos alumbre y alumbre a los demás, dando fruto abundante? Y en el pasaje seguimos leyendo la respuesta y las palabras del Señor. Versículos 22 y 23. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo primero que yo quiero recordar en esta parte es que seguimos en el mismo contexto. Podemos pensar que, acá cambió el tema. No, estamos en el mismo contexto. En primer lugar, el misterio del Evangelio debe anunciarse, debe ser explicado. En Mateo, donde se cita este pasaje, Mateo 10:27, dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y el llamado es a enseñar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios es útil. Entonces debemos enseñarla y explicar las cosas difíciles de entender, porque hay algunas difíciles de entender. El apóstol Pedro dice eso. Las enseñanzas que confrontan al alma, la estabilidad, que humillan al hombre. Hay que decir todo. No debemos tener temor en regar la semilla de la palabra de Dios y decir cada detalle.
el Señor nos llenará de valor para exponer la verdad de Dios, que saca lo oculto y secreto, que revela la condición del corazón. La luz revelará todo, hermanos. Ningún creyente puede esconder, limitar su vida de la verdad. No podemos engañarnos pensando que podemos aparentar santidad. No podemos ser hipócritas y permanecer así. Los escribas y fariseos aparentaban santidad mientras buscaban razones para atacar al Señor, hasta para matar. Pero la palabra de Dios anunciada es poderosa. Debemos predicarla porque ella discierne, revela las intenciones más secretas. En Hebreos 4, 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra tiene ese poder porque no es cualquier palabra. Es la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios. No perdemos el tiempo cuando sembramos diligentemente la semilla. Ya sea que crean o no crean, pues nosotros cumplimos con nuestro propósito. Tal vez nuestro propósito era anunciarles el juicio que les vendría. De pronto solo era ese el propósito que teníamos ahí. Pero las misericordias de Dios son anunciadas. Y es un llamado, hermanos, aquí a ser sinceros. No podemos aparentar ser sensibles al Evangelio cuando no tenemos interés en que su luz nos alumbre o no queremos alumbrar a otros. Debemos prestar atención a esto. Solo los creyentes verdaderos podrán oír y aplicar ese llamado. Estarán dispuestos para dejar que la luz de Cristo ilumine todo lo oscuro en su vida. Hay muchas conspiraciones, incluso entre los creyentes en las iglesias, murmuraciones, intenciones egoístas. Nosotros no podemos ver el corazón, pero el Señor sacará a la luz eso. En algún momento debemos solamente ser fieles y anunciar todo el consejo de Dios, hablar del peligro que representa la tibieza, el pecado y la condenación que viene. Y finalmente la palabra hará su obra. Los rebeldes y contumaces serán expuestos, sus maldades, sus malas intenciones saldrán a la luz, y de tiempo en tiempo lo hemos visto y lo veremos. Predicamos la palabra, a veces no nos damos ni cuenta. Estamos diciendo los juicios de Dios, anunciando lo que dice el Señor de los hipócritas, de los farsantes, de los falsos hermanos. Y en un momento, algunos, como dicen por ahí, pelan el cobre y muestran lo que realmente eran. La palabra saca a la luz eso. En algún momento el Señor lo hace. Hermanos, si tenemos oído espiritual, nos preocuparemos por las comisiones del reino. Nos importará nuestra disposición a la luz de la palabra y la extensión y crecimiento de la iglesia. Debemos dejar que la luz alumbre en nosotros y a través de nosotros, ya que la luz no dejará ningún rincón que no sea expuesto a la restauración. Y la luz de la palabra también hará diferencia entre lo verdadero y lo falso. Como iglesia, como pastor, mi preocupación debe ser nada más que anunciar la verdad, la palabra de Dios. El Señor hará su obra. Yo no puedo hacer más. Yo no puedo empujar a las personas. Yo no puedo obligarlos a creer y a vivir para Dios y a llevar a sus hogares a la luz de Cristo constantemente y depender del poder de Dios. Esa es la obra del Espíritu. Yo no puedo hacerlo, ni ninguno de ustedes puede causarlo en sus discípulos. Eso es una obra que hace el Señor. Versículo 24, y este es otro de los dichos de Jesús. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Es un pasaje complejo, es un pasaje difícil. Es lo primero que tengo que decirles, hermanos, que pasen mucho tiempo con este pasaje, porque cuesta. El Señor nos llama a mirar, prestar atención a lo que oímos. Aquí está el contexto. Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Hoy, ya, en este momento, preste atención a lo que está oyendo. Como vimos en la parábola anterior, el llamado sigue siendo a oír. Oír el mensaje del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. No otra cosa. Estar muy atentos para llegar al entendimiento de la verdad.
La buena tierra oye, recibe la palabra y da fruto abundante. Entonces debemos pensar y reflexionar profundamente en lo que recibimos y en lo que aplicamos. Siempre debemos estar atentos a la enseñanza, a la lectura de la palabra. Y hay que eliminar todo obstáculo, toda distracción para atender. Usted no puede estar aquí jugando ahí en el celular el jueguito y a la vez escuchando la palabra de Dios. Haga todo lo posible por eliminar toda distracción, ruido, cualquier cosa que le aparte de la palabra de Dios. Si usted va a encerrarse a estudiar la palabra de Dios, que nada interrumpa, porque usted está en un encuentro con el Señor, delante de Dios, porque donde está su palabra, ahí está Él. Usted está delante de Dios, tenga esa reverencia y ese entendimiento que cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted está acercando a Dios mismo, al Dios vivo y poderoso. Esa es la palabra, porque es una palabra viva y eficaz. Entonces tenga respeto por eso que usted está teniendo al leer la palabra de Dios. Porque si escuchamos de una manera displicente, sin sinceridad, con menosprecio o con intereses diferentes a la misma palabra, solo podremos esperar el estancamiento, el olvido. Estaremos siempre oyendo sin que pase nada en nuestras vidas, sin que la libertad y la vida del Evangelio se manifiesten poderosamente en nosotros. Usted tiene que detenerse hoy, tiene que atender, discernir verdaderamente la palabra de Dios. Usted debe llegar a entender que es Dios quien le está hablando en su palabra. Si nos disponemos a escuchar y atender la palabra con cuidado y esmero, recibiremos la bendición abundante de comprender la verdad de Dios. Eso es lo que significa este pasaje. Y aún se nos bendecirá con mayor entendimiento. Las ramas que dan fruto en la vid, Juan 15, son podadas, ¿para qué? Para dar más fruto, se les da más. Lo que invirtamos en atender se nos devolverá con creces. Serás enriquecido con los gloriosos tesoros de la verdad. Yo les digo, hermanos, presten atención a la palabra. Interésese por ella, profundícenla, consúmanla con todo el gozo, con todo el ánimo, y el Señor les dará más. Les dará más, cada vez más y más entendimiento. Y brillarán más. El versículo 25 dice, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Parece injusto, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Que le va a quitar al que no tiene? ¿Qué es esto? Pues así es. Y esto va unido a lo anterior, hermanos. Si de acuerdo a esa disposición se tiene algún conocimiento de la palabra y se sigue en la misma dinámica de querer conocer más, de interesarse más, lo que se espera es recibir cada vez mayor claridad de la verdad. Cada vez podrás profundizar más, habrá nuevos tesoros revelados, expuestos a tu entendimiento, abiertos a tu entendimiento. Lo que para ti era nublado antes, ahora es claro. Pero si contrario a eso, más bien escuchas pesadamente, sin atención, sin valorar, con prejuicios, con desconfianza. Si no se llega ni siquiera al conocimiento básico, sino un estancamiento, pues no se puede esperar nada. Solo pérdida. Lo poco que se sembró en tu corazón, las prácticas que de acuerdo a ese conocimiento, a ese poco conocimiento se hayan empezado a practicar, poco a poco se irán borrando. Ya no habrá disposición, será quitado del corazón. No es justo que se pierda el recurso, que se desestime, que se desaproveche el glorioso evangelio de Cristo. El que no valora, el que no presta atención, el que evita los llamados y responsabilidades de la palabra, el que no produce o da fruto en el reino, es despojado de todo. Sus capacidades se atrofian, no son más útiles, dejaron de oír con un corazón humilde y ya no pueden servir. Son como la sal que no sala, como dice en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo, Mateo 5:13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una sal que no sala, describe a una persona que no tiene ningún efecto purificador, porque la sal es purificadora, tiene propiedades de purificación, entonces no tiene ningún efecto contra el avance de la corrupción, del pecado en su vida y en el mundo. La sal de Palestina por lo general no estaba refinada y se dañaba con la humedad, se volvía inservible. Si la sal pierde su sabor, si pierde sus propiedades y funciones,
que son purificar y dar sabor, pues ya no sirve, no es útil. Una sal que ha perdido sus propiedades permite que la comida se pudra. Antes la comida, la carne era conservada con la sal. Entonces, si es simple, si es desabrida, pues ya no tiene ningún propósito, no da sabor tampoco. Entonces el Señor les quita la luz que les ha dado, que les ha estado alumbrando, porque le han menospreciado, porque han querido jugar, manipular lo sagrado. Y hay un tiempo para reconocer y valorar ese llamado, que es esta luz. Hermanos, que ninguno esté llegando a ese límite tan delgado. Lamentablemente, tal vez algunos ya aquí llegaron a ese punto. Lamentablemente. Por lo general, en toda congregación hay personas en esa condición. Y no pueden experimentar el efecto de la palabra en sus vidas y corazones. En las enseñanzas del Señor vamos a encontrar esto a menudo, que el que es fiel en lo poco, el que produce y da fruto, recibe más, se le da una responsabilidad mayor, siempre se le pone más, siendo que es productivo, siendo que es diligente, que valora lo que recibe y lo usa, el Señor le encarga más, para producir más, como en la parábola de los talentos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Y siempre vamos a encontrar eso ahí en el Nuevo Testamento. Pero quienes lo menosprecian van a ser despojados de la poca luz que recibieron, y permaneciendo así, lo más seguro es que nunca hayan nacido de nuevo. Lucas dice que la sal insípida no sirve ni siquiera para la tierra. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí muladar puede también ser el estercolero, una mezcla con el estiércol de los animales, pero tampoco es útil como abono para la tierra. Entonces, por su inutilidad, tiene que ser desechada, ya no sirve. Y ser echados fuera significa condenación, significa perdición. Si los creyentes no cumplen su propósito como creyentes, siendo sal y luz, o sea, puros, purificadores, preservadores, dando sabor a la vida, son inútiles. Nunca han sido creyentes. Es imposible que alguien sin Cristo pueda vivir en santidad, que pueda influir a otros con la verdad del reino de Cristo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. No puede ni siquiera él mismo ir a Dios. Imposible llevar a otros a Dios. Algunos están pretendiendo llevar a otros a Dios cuando están perdidos. Los no creyentes son infructíferos por naturaleza. Son como la higuera sin fruto que recibe una maldición en Mateo 21:19. O la rama en la vid que no da fruto y es echada fuera y se seca y luego es destruida en el fuego. Hermanos, en conclusión, prestemos mucha atención a la palabra de Dios predicada hoy. Apliquemos este principio a cada enseñanza que recibimos. Pongan atención a lo que oyen. Pongan atención a lo que oyen. Hagamos un diagnóstico de cómo estamos escuchando la palabra de Dios, de cómo estamos viviendo la palabra en la iglesia, de nuestra disposición para escudriñarla, de nuestra transformación interior, la humildad. Revisemos de qué lado estamos, cómo estamos actuando, qué pasará con este sermón entre semana. Piensen eso. Y yo les pregunto, ¿qué ha pasado con los sermones entre semana? ¿Tomamos un tiempo para sentarnos con nuestra familia y volverlo a revisar? ¿Para volver a recordar los llamados y amonestaciones? Eso es lo que es no ser una iglesia de domingo. Eso es que usted salga de aquí a escudriñar las Escrituras, a profundizar en las verdades del reino de Dios. ¿Y qué de la escuela dominical? La estudiamos, la repasamos, estamos memorizando la palabra del Señor, grabándola en nuestro corazón. Hermanos, yo creo que tenemos suficiente contenido como para repasar y ampliar toda la semana, y nos faltarían días, nos faltaría tiempo. Pero de seguro muchos no lo hacen y no quieren hacerlo y no lo van a hacer. En primer lugar, recordemos que no hacer nada también cuenta. Usted no puede permanecer neutral, pasivo. La inactividad, la indiferencia, la pereza para las cosas sagradas, el deseo de no participar en nada, de aislarse. Revise el tiempo en el que usted
ha estado recibiendo la palabra? ¿Cuál ha sido el resultado, hermano, hermana? No olvide que no puede culpar a los demás de su propia negligencia. No puede hacerlo. Hay personas que echan la culpa al tipo de iglesia, al tipo de culto, si no es un culto moderno, si no es un culto dinámico, al tipo de pastor, es que el carácter del pastor, de los ancianos, de los hermanos, a la denominación. Los hermanos no me dan ánimo, nadie me da ánimo, no, todo me desanima, las circunstancias, las malas experiencias, es que este me defraudó, es que este me hizo. Pero la verdad, eso estará en todos los lugares a donde usted vaya. Estamos en un siglo malo, usted se va a encontrar en todos los lugares la maldad, pero también se va a encontrar la palabra de Dios, y es la misma palabra de Dios. El llamamiento al arrepentimiento aquí es el mismo llamamiento que usted va a encontrar en el último rincón del mundo, si están predicando la palabra de Dios. A usted no se le va a cambiar el mensaje, no hay un Dios para cada congregación. Usted no puede estar huyendo de iglesia en iglesia para encontrar el mensaje que se le ajuste, el mensaje que se le acomode. No, si la palabra de Dios dice que yo debo examinarme y que debo arrepentirme, ese llamado debo asumirlo aquí donde estoy, hoy. Las circunstancias son externas, lo único que pueden hacer es que de nosotros salga lo que hay en el corazón, nada más. Pero los problemas van a estar en todo lugar donde usted vaya y lo van a perseguir. La palabra de Dios es la que nos santifica, estemos donde estemos, y en ese proceso de santificación nosotros cooperamos, nosotros dejamos que la luz de Cristo llegue y trate con todo nuestro ser. En segundo lugar, y es una tendencia común, algunos desean abarcar más cantidad, tener más actividad académica, pero lo básico, lo fundamental, se desestima. Hay que volver a lo sencillo. Entonces hay personas que quieren estudiar todos los temas de la teología, pero les cuesta recordar el sermón del domingo. Usted les pregunta, ¿cuál fue el pasaje que enseñó el domingo? Ni idea. No, pero yo quiero estudiar teología sistemática. Empecemos por lo básico, el poner atención a lo que escuchamos. ¿Quieren abarcar un sinnúmero de tareas y ministerios, picar aquí y allá superficialmente? Cuando ni siquiera llegan temprano a la iglesia, cuando ni siquiera prestan atención a la palabra. Les cuesta llegar a tiempo al culto, no hacen el devocional, no participan en los estudios de la iglesia, pero quieren avanzar en otras cosas. El llamado para nosotros es prestar atención a lo poco que estamos recibiendo, a lo gradual que vamos recibiendo. No avanzar sin discernir, sin poder discernir, entender lo que tenemos enfrente para ahí sí pasar a otras cosas. Detenernos, suplicar al Señor que nos dé entendimiento, leer una y otra vez, consultar con los hermanos, no descansar hasta tener claro lo que estamos oyendo y después de eso empezar a practicarlo. Coja cada mandamiento, cada cosa que usted se dará cuenta que hay demasiado ahí, hay demasiado. No se trata de llenarnos de información y abarcar, se trata de atender a la voz del Señor sin condiciones, sin excusas, con sinceridad, con humildad, con interés en el propósito de Dios y dependencia a su poder sustentador y salvador y con temor del juicio que se acerca. Esperando, sobre todo esperando encontrar a Cristo. Esperando encontrar a Cristo. Y hermanos, esa búsqueda demanda esfuerzo, porque hay que aplicar la palabra, hay que hacer un trabajo. Empiece por ahí. Y yo le aseguro que el Señor bendecirá su interés, su deseo, y le será añadido mucho más, mucho más. El Señor les bendiga, hermanos.